semana nos toca ver el capítulo 3 de Ruth. Capítulo súper entretenido. A mucha gente le llama muchísimo la atención. Pero antes de que veamos el capítulo 3, ¿por qué no hacer un resumen hasta ahora? Tal vez tú no conoces Ruth, o tal vez no la has leído hace tiempo, o tal vez te estás incluyendo recién ahora en esta serie. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Ruth capítulo 1 nos dejó a dos viudas, mujeres desamparadas, que regresaban a la ciudad de Belén de Judá. Dos viudas, una israelita, Noemí, con su nuera, Ruth, moabita. Lo que era una cosa muy extraña, imagínense. Pueblo de Israel no se mezclaba con extranjeros. Y tenemos a esta moabita entrando a una relación familiar con Noemí. Esta mujer Ruth que había prometido no separarse de Noemí, porque había conocido al Dios del pacto en años de haber estado en la familia de Noemí, haber visto como un judío se relacionaba con el Dios del pacto. Probablemente decíamos que esa no era la familia más fiel, pero sin duda, de alguna manera maravillosa, el Señor tocó el corazón de Ruth para que lo mirara a él y quisiera seguir caminando junto con Noemí hacia el pueblo del pacto. Y llegan entonces estas dos mujeres de regreso a Belén, la casa del pan, lugar donde esperaban ahora recibir provisión y alimento y cuidado. Pero Noemí estaba sumamente triste. Ella dijo: yo me fui de esta ciudad con las manos llenas y regresé vacía. Y decíamos entonces que Noemí no lograba ver la bendición de Dios y el cuidado de Dios tan tangibles como tener una mujer como Ruth junto con ella, que fue un vehículo para muchos cambios en su vida. Capítulo 2. Nosotros vimos cómo ya se instalaban en la ciudad de Belén y había que traer pan. A pesar de que el nombre nos habla de una abundancia, ellos necesitaban conseguir pan. Entonces Ruth va a buscar comida y entonces providencialmente vemos cómo se encuentra con este hombre llamado Boaz, hombre que era de la familia de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí. Y entonces Noemí recuerda el cuidado de Dios y glorifica a Dios al terminar el capítulo. Una vez que ve la bondad de Boaz, o Boaz, dependiendo de qué versión de la Biblia tengas ahí en casa, hacia Ruth. Y entonces entramos al capítulo 3. Y ahora vamos a ver bastantes cambios que pasan en este capítulo. Pero les voy a pedir que me acompañen entonces en la lectura. Capítulo 3 de Ruth. Dice así: entonces le dijo Noemí, su suegra: hija mía, ¿no habré yo de buscar para ti un hogar para que te vaya bien? Y ahora, ¿acaso Boaz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Y aquí que esta noche él aventará la cebada en la era. Lávate, perfúmate, ponte tu vestido y baja la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, observa el lugar donde se acuesta y anda. Destapa un sitio a sus pies y acuéstate allí. Y él te dirá lo que debes hacer. Y ella le respondió: haré todo lo que me dices. Entonces Ruth bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz había comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón de grano. Entonces
ella fue silenciosamente, destapó un sitio a sus pies y se acostó. Y sucedió que a la medianoche Boaz se estremeció y se dio vuelta. Y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le preguntó, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres pariente redentor. Él dijo, el Señor te bendiga, hija mía. Esta última acción tuya es mejor que la primera, porque no has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré por ti todo lo que tú digas, pues todos en mi ciudad saben que tú eres una mujer virtuosa. Ahora bien, aunque es cierto que yo soy pariente redentor, hay otro pariente redentor más cercano que yo. Pasa la noche, y cuando sea de día, si Él te redime, está bien que te redima. Pero si Él no te quiere redimir, vive el Señor, que yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Así durmió a sus pies hasta la mañana, pero se levantó antes que nadie pudiera distinguir a su compañero, porque él dijo, que no se sepa que una mujer ha venido a la era. También le dijo, dame el manto que está sobre ti y sosténlo. Ella lo sostuvo, y él midió 40 kilos de cebada y los puso sobre ella. Entonces ella se fue a la ciudad. Y cuando vino su suegra, ésta le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ella le declaró todo lo que el hombre había hecho por ella y añadió, me dio estos 40 kilos de cebada, diciendo, para que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, descansa, hija mía, hasta que sepas cómo resulta la cosa, porque el hombre no tendrá sosiego hasta que concluya hoy mismo el asunto. Bien, hecha la lectura entonces, vemos aquí justamente un tremendo cambio cuando comenzamos el capítulo. Lo primero es ver que Noemí, esta mujer, había estado todo el tiempo anterior de la carta, del libro, sufriendo, apagada. Y cuando terminó el capítulo 1, vemos que la primera como acción de tratar de hacer algo, que fue simplemente regresar a su casa. Quien tomó en el capítulo 2 la rienda en los asuntos siempre fue Ruth. Ruth fue la que decidió ir a trabajar. Sin embargo, ahora nosotros vemos por primera vez iniciativa en esta mujer. Y eso siempre es bueno y loable. Siempre es bueno destacar porque algo estaba pasando en ella. Y lo que justo había hecho antes había sido adorar al Señor. Justo había reconocido antes que la mano del Señor nunca la había dejado. Entonces, ahora, ella toma la acción. Y dice, bueno, yo tengo un rol que jugar aquí. Mi rol es cuidar de Ruth. Entonces le dice, justamente, hija mía, ¿no tengo yo entonces que buscarte un hogar para que tú vivas bien? En el fondo, no sé cuánto tiempo me queda de vida. Y tú tienes que estar ¿cómo se llama? Tener un marido, etc. Es verdad que al principio ella le había dicho que no iba a encontrar un marido para ella en Belén, en el capítulo 1. Pero estaba este hombre, Boaz. Y un hombre que ya por 7 semanas le había mostrado tremenda bondad a Ruth. 7 semanas que había sido el periodo en que la cebada y el trigo se habían estado trabajando. Y en estas 7 semanas entonces Boaz probablemente se acercó con mucha amabilidad a Ruth. Es lo que nosotros vemos en el testimonio del capítulo 2 y probablemente continuó pasando. Entonces eso encendió en Noemí la posibilidad de que este hombre, que era un pariente cercano o un pariente redentor, pudiese efectivamente hacer algo por Ruth. Aquí hay cosas muy importantes para destacar. Primero, la preocupación por cuidar de Ruth.
ella realmente quiere cuidar, la trata como una hija, le dice hija, hija mía. Desde el capítulo 1 nosotros vemos que así siempre la trató. Hija mía, hija mía. Vemos también que, como le decía, toma iniciativa. Va y trata de hacer algo. Y recuerda entonces la ley del Señor. Recuerda también que Dios había hablado que un pariente redentor tenía entonces el compromiso de rescatar la tierra y dar descendencia. Cuidar y vengar si hubiese alguien que ¿cómo se llama? Debía ser ajusticiado, llevar ante jueces, que se cumpliera la ley. Entonces ella recuerda un poco de la ley de Dios. Entonces tiene iniciativa, muestra cariño y recuerda la ley de Dios. Pero sin embargo, no tuvo la idea más brillante. No tuvo la idea más brillante. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Le dice que vaya a Ruth, ¿cómo se llama? A un lugar donde iba a estar Boaz trabajando. Estaban en el periodo en que toda la cebada debía ser cosechada y reunida entonces en este lugar que era la era. Y era muy probable que llegara algún tipo de ladrón y se llevara el grano. Entonces lo que hacían los hombres es que pasaban la noche ahí. Entonces, sabiendo eso, Noemí le dice, tienes que ir para allá. Tienes que ir para allá de noche, esperar a que los hombres coman y se vayan a acostar. Y cuando se vayan a acostar, tú anda entonces para allá. La idea de Noemí a nosotros nos parece un poco extraña. Tal vez era una medida que se usaba. Recordemos que era un tiempo en que las cosas no se hacían tal cual Dios había mandado. Porque estamos en el periodo de los jueces, donde cada uno hacía lo que quería. Pero es importante destacar aquí otra cosa. Las ganas que tenía de como ayudar a Dios, Noemí. Y lo planteo así justamente porque en vez de esperar hacer las cosas como por un vehículo, por una forma que fuera realmente agradable a Dios, por más que buscara cumplir la ley del Señor parcialmente, en el fondo nos recuerda cosas que hicieron otras personas en el pasado. Por ejemplo, cuando Abraham recibió la promesa de un hijo, Sara en algún momento consideró que como ella era tan vieja, una posibilidad era pasarle a Abraham su sierva, Agar, y entonces que tuviera un hijo con ella y ese hijo ella lo tomaría como propio, y así entonces Dios llevaría a cabo su promesa. De repente mezclamos iniciativa con imprudencia. De repente pensamos que Dios necesita una ayudadita, un empujoncito para poder entonces hacer su voluntad. Lo hacemos también cuando pensamos que los ingresos no aguantan. Pensamos, por ejemplo, habrá alguna forma de evadir el IVA, habrá alguna forma de recortar por aquí, habrá algún vacío legal para no gastar tal o cual plata. O por este tiempo, que está apretada la cosa, no voy a diezmar, no voy a hacer lo que corresponde como gratitud al Señor. Porque bueno, el Señor entenderá, la cosa está difícil. O si te sientes solo, puedes decir, bueno, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que, considerando eso, yo puedo ir a buscar a alguien para que esté conmigo. En vez de esperar en el Señor, cometemos a veces imprudencias como esa. Y tal vez tu corazón ya ha hecho eso de otras maneras. Por ejemplo, en el matrimonio. En vez de resolver los problemas con amor, con paciencia, pensando lo mejor del otro, tú buscas hacer justicia por ti mismo. La Biblia dice que Dios es quien lleva justicia y que nosotros debemos considerar
a los demás como superiores a nosotros. Imagínense en el matrimonio. Sin embargo, ¿cuántas veces en medio de discusiones nosotros pensamos que se ha cometido una injusticia sobre nosotros y que deberíamos entonces traer justicia por nuestras propias manos? Pero que nunca haya llegado a un punto de mucha agresividad. Pero no es necesario para mostrar nuestro corazón rebelde y nuestro corazón que busca autojustificación. Muchas veces nosotros hacemos cosas en las que desconfiamos de Dios. Decimos, bueno, tomamos una verdad parcial de Dios y tratamos entonces de llevarla por nuestras propias fuerzas. Noemí hizo eso. Noemí puso en peligro la vida de Ruth con lo que le mandó a hacer. La mandó a una mujer joven, en medio de la noche, a ir a un lugar donde había muchos hombres y que iban a beber y que iban a comer y que iban a estar un tiempo sin mujer, de hecho, para que estuviera ahí. La puso en peligro, comprometió su integridad, porque alguien podría haber abusado de ella, porque alguien podría haber tratado de sobrepasarse con ella sin que nadie se diera cuenta, o incluso la expuso a la humillación de Boaz, porque tal vez él podía rechazarla, tal vez él la rechazaba, tal vez no le gustaba la actitud que Ruth tomó de acercarse tanto, o tal vez Boaz iba a ser un hombre no tan íntegro e iba a tratar de hacerle algo más. Total, ¿qué le iba a creer? Ella era una mujer, era extranjera, no solo era extranjera, era un pueblo que Israel no valoraba, que habían sido enemigos. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a confiar en la palabra de Noemí o de Ruth por sobre la de Boaz? Entonces, no era un buen plan el que escogió Noemí para su amada hija Ruth. Sin embargo, el plan avanzó. Vemos una actitud muy interesante en Ruth de sumisión y de ir y obedecer lo que le decía su suegra. Entonces llegó a donde estaba Boaz e hizo, dice la Biblia, todo lo que su digamos, madre ahora le había mandado a hacer. Esperó el momento. Cuando llegó el momento en que Boaz ya había comido, se había saciado, dice también que estaba alegre, tal vez había tomado un poco de vino también y estaba relajado ya y se iba a acostar. Ella lo siguió y vio donde él estaba y se acostó a los pies de él. Y dice el relato que a medianoche él se despierta y la ve ahí. Y entonces la situación se vuelve complicada. Porque no solamente que la idea no fue brillante, sino que la situación que se armó no fue la mejor. Eso es lo que podemos ver en los versículos 6 al 13. Podemos ver justamente a estos dos ahí juntos. Tantas personas leen esto y tienen una sola pregunta. Solo quieren saber si ellos tuvieron relaciones o no las tuvieron, etc. Yo quiero llevarles a poner el foco en otra cosa, en la situación imprudente en la que se encontraban. Todas las señales, por ejemplo, recostarse a los pies, en el Antiguo Testamento nos recuerdan justamente a ver cierta desnudez, a ver, incluso se usa en contextos de sexo incorrecto. Entonces, esta situación era una situación muy arriesgada. Es como decir, ¿qué hacen dos novios, unos pololos cristianos, una noche solos en casa de uno de ellos? Es muy complicado. Situaciones así hay que escapar. Así como José escapó, hay que correr de eso, huir de esa situación. Pero ellos estaban en medio de una situación que no podían resolver. Ruth había prometido obedecer
a Noemí. Y ya había llegado a los pies de este hombre. Y estaba ahí. Cuando Boaz despierta, entonces él se encuentra a esta mujer a sus pies y se da cuenta que es Ruth. ¿Qué podría haber hecho en ese momento? Algo que no la descuidara, algo que no le trajera algún mal. Entonces la situación era una situación súper tensa. Y amigos, esto nos recuerda mucho de la vida cristiana. El pueblo de Dios muchas veces se encuentra en situaciones así. A veces provocado por nuestra propia imprudencia y otras veces por la imprudencia de los demás o abiertamente el pecado de otros. Situaciones en que nos vemos rodeados por tentación, situaciones en las que nos vemos incluso medios obligados a hacer cosas que no quisiéramos. En medio de todo eso, debemos recordar la gracia del Señor. El cuidado y la gracia del Señor. Cuando pensamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo y la cruz de Cristo, Él era el Rey de Reyes. Sin embargo, santo y perfecto como era, muchas veces estuvo en situaciones donde tuvo que escuchar ofensas, maldiciones, donde estuvo junto con pecadores, sentado comiendo, gente que todo el mundo reconocía que no eran buenos y debe haber escuchado y debe haber recibido tanto. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Sin embargo, Él lo hizo para mostrar su gracia a nosotros, para rescatarnos y traernos paz. Nunca olvidemos que el Señor siempre muestra su gracia. Y a veces en medio de situaciones difíciles en las que nos encontramos, incluso de tentación, incluso de imprudencia, recordemos que el Señor nos está guiando y nos está cuidando. Así que si te enfrentas a una situación así, recuerda, la Biblia dice que no pasamos por tentaciones que no podamos superar. Pero también recuerda que nunca dice que debemos pasarlas solos. Somos un cuerpo, la iglesia, podemos cuidarnos y acompañarnos. Pero Ruth y Boaz estaban en esta situación incómoda, extraña, donde tal vez, quiero ser bien claro, explícitamente en ninguna parte podemos declarar que ellos dos estaban enamorados. La Biblia no nos da espacio para eso. Y decir estaban enamorados como si fuera una afirmación clara y obvia, no corresponde. Pero es muy probable que entre ellos sí haya habido ¿cómo se llama? Algún tipo de atracción, o es muy probable que haya habido esta también sensación de admiración por el otro. Lo decimos porque en el capítulo 2 nos mencionan, en el versículo 1, la integridad y la forma de ser de Boaz. Vemos también que él había guardado la ley, que era una persona muy única en su tiempo. Sin duda, con la bondad que le había mostrado a Ruth, ella podía sentirse apreciada. De hecho, es Noemí que le dice a ella que este hombre la había reconocido como alguien para estar dentro del pueblo del pacto. Y luego están las palabras de Boaz justamente aquí, cuando le dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vemos por otro lado que él la reconoce a ella. Le dice: esto que tú has hecho es una obra aún mayor que la buena obra que habías hecho antes. O sea, no es que signifique que fue mejor que lo que hizo con Noemí, sin embargo es como una construcción sobre la otra. Realmente está mostrando que Ruth está buscando en el Señor. ¿Por qué? Porque en vez de buscar a un hombre más joven para ser su esposo, se apega a la ley del Señor, que dice, que habla sobre un pariente redentor. Y este pariente redentor no iba a ser un hombre joven, iba a ser un pariente de Elimelech, que había sido su suegro.
Y aquí nos da a entender que va a ser un hombre mayor. Y que probablemente, por otra parte, Ruth era una mujer joven que podía ser de mucha atracción para otros hombres jóvenes. Entonces, está en esta situación incómoda, pero hay una admiración del uno por el otro, que tal vez podría haber llevado a algo peor. Si vemos todo lo que sale en el pasaje, nos vamos a dar cuenta que siempre la cuidó, le dijo, duerme aquí, quédate aquí hasta que. Y luego la manda en silencio de regreso a casa, para que nadie se dé cuenta. Nadie se dé cuenta que, una mujer había estado en la era. De tal manera de cuidarla, proteger su imagen. Así como tal vez todo hombre cuida a su esposa y cuida su imagen, estamos llamados a cuidar la imagen de nuestras esposas, él ya muestra una actitud correcta así con Ruth. Entonces, no fue una idea brillante, no fue la mejor situación porque ellos estaban ahí tentados, y sin embargo, resultó. No vamos a ser tan pragmáticos como pensar si uno hace algo y funciona, entonces estuvo bien. Cuando un cristiano piensa así, tienen que cuidarse. Se enciendan las luces de la alarma, porque definitivamente no está mirando al Dios que teje la historia por sobre nuestra maldad. Las cosas no son buenas o malas simplemente por su resultado. Hay mucho más que eso. Bueno, la pregunta es si salió bien o no. Había ya una promesa aquí, en los versículos 14 al 18, de que este hombre israelita intachable iba a hacer todo lo posible. Se comprometía para traer redención a Ruth. Bueno, pero, hay un pero. Las cosas podían salir un poquito distintas. Se fijan el compromiso de Boaz con lo que el Señor había mandado hacer y con su rol como pariente redentor. Aquí cobra un sentido mucho más grande. Porque cuando piensas nomás en tus responsabilidades como lo único que hay que hacer, en vez de ver lo que hay atrás de esas responsabilidades. Por ejemplo, la bendición a otra persona. Si lo que nos motiva es el bien del otro, entonces vamos a ir más allá de lo que necesariamente nos limita. Por ejemplo, Boaz podría haber tomado otras actitudes, podría haberle dicho, mira, la verdad, sí, yo soy alguien redentor y me halaga que me busques, pero en realidad a mí no me toca todavía entrar en este rol. Primero le toca a tal persona, así que anda, habla con él y después voy yo. O podría haber dicho, bueno, no me toca, lo siento, no puedo. Sin embargo, él no solo veló por cumplir la ley estricta en que lo comprometían a él como un pariente redentor. Él va y le dice a Ruth, yo sé que hay otro, pero en el fondo, el fin del asunto no es que yo sea pariente que redima o no. El fin del asunto es que Noemí y tú tengan una casa donde estar, sean redimidas en ese sentido. Haya descendencia para Elimelech. Entonces, él le dice, yo voy a ir a hablar con este otro pariente. Si él te redime, bien. Y aquí vemos entonces que él estaba comprometido primeramente con el Señor. Primeramente con el Señor. Y quería el beneficio de Ruth y de Noemí. Y luego dice, bueno, si no, yo lo haré. Si él no quiere, yo lo haré. Te puedes quedar tranquila porque yo lo voy a hacer. Y le da 40 kilos de grano a Ruth. Y Ruth se vuelve a donde su suegra. Y le cuenta todo lo que había pasado. Y entonces le dice, y además me dio esto. ¡Pah! Y le suelta los 40 kilos de grano a la suegra. Ojalá que no se lo haya dado a los brazos, porque 40 kilos es mucho.
Y entonces pasa algo en Noemí. Noemí dice, este hombre no va a cesar y no se va a tranquilizar. De hecho, la versión que leímos dice, no va a tener sosiego, calma, hasta que consiga nuestra redención, en el fondo. Cumplir con su palabra. ¡Qué increíble! Si ustedes ven, el capítulo 1 termina con una Noemí diciendo, el Señor nos ha abandonado, yo me fui con las manos llenas y ahora regreso con las manos vacías. Pero para ver que la mano de Dios siempre cuidó de ella, entonces ella ahora tiene 40 kilos de grano en sus manos. Es solo una señal por parte de vos para mostrar que hay un compromiso, pero también es una declaración divina de cuidado y de sustento, de que Él no deja a su pueblo, no lo deja desamparado. Que las promesas que Él toma, las cumple. Y ese es el sustento más grande de nuestra fe. Que Dios promete y cumple. Que Dios prometió que un día un descendiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Que prometió que ese descendiente iba a ser de la familia de Abraham. Iba a ser de bendición para todas las naciones. Que iba a ser un rey del linaje del rey David. Que su reinado no tendría fin. Que iba a ser un siervo que sufriría y que llevaría las transgresiones y los pecados de todos. Que Él permitiría que ahora la ley de Dios estuviera escrita en los corazones y en las mentes de todos los que lo reconocen. Dios prometió eso. Dios prometió que iba a cuidar de una manera perfecta a su pueblo. Y Dios no se equivocó. Una de las cosas que nosotros decíamos era justamente que el Señor nos cuida en medio de situaciones de tentación. Y el mensaje de la historia es justamente que en medio de todo lo que pasó en la historia de la humanidad, Dios no se equivocó. Ni un plan de Él fue frustrado. Y Él nos presentó a Cristo como Salvador. Denme un segundo, por favor. Vamos a poner de nuevo aquí a nuestros amigos que están en Instagram, que se terminó el periodo del vivo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Porque como yo les decía, Él teje los hilos de la historia. Y esto que para nosotros puede ser una simple historia del pasado, es nuestra historia. La mala idea de Noemí, pero el cuidado que Dios tuvo con Ruth y con Boaz en medio de esta situación, redundó en un compromiso que nos llevaría a que efectivamente la familia o el linaje de Elimelech fuera redimido y un descendiente viniera. Y ese linaje iba a ser el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Si las malas ideas, las situaciones complicadas que vivimos en la vida no fueran salvables para Dios, ¿qué hubiese quedado de todo lo que enfrentó el pueblo de Israel? ¿Cómo hubiese sido posible que Dios cumpliera las grandes promesas que hizo en nuestro Señor Jesucristo? Pero como vemos en la Biblia que Él cumplió, nosotros podemos tener tranquilidad en nuestra pequeña parte de la historia de la redención, este periodo en que nos toca vivir, que el Señor sigue cuidando de su pueblo, que Él nos dio todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, que Él de hecho nos dio un descendiente, el descendiente de la mujer que le pisó la cabeza a la serpiente, que venció y que reina para siempre. ¿Qué pasó esta noche en que Ruth estuvo ahí? Bueno,
lo que pasó realmente, lo más importante que realmente pasó, no es la situación que hubo entre ellos dos. Lo más importante es que Dios, en medio de la adversidad, mostró su fidelidad y compromiso con el pacto con su pueblo. Y eso es lo que nosotros vemos también en nuestra vida. Cuando termina el capítulo, al final, nos dice: porque el hombre no tendrá sosiego hasta que concluya hoy mismo el asunto. Y nos abre el tema del capítulo 4 que vamos a ver la próxima semana. Que este hombre no va a tener sosiego hasta que termine lo que él mismo tenía que resolver y nadie más iba a resolver. Entonces, los dejo invitados para que la próxima semana también podamos ver juntos el último capítulo de Ruth. Ahora los invito a que tengamos una oración. Padre Santo, gracias por Jesucristo. Jesucristo, tu Hijo, pero del linaje de David. La promesa de que tú no desamparas a tu pueblo. No la promesa, la muestra, la evidencia de que tú no desamparas a tu pueblo. De que tú eres un Dios que cumple sus compromisos y cuidados y que eres amoroso y nos guías. Gracias, Señor, por este capítulo que nos habla tanto de cómo podemos confiar en ti en medio de situaciones que son difíciles de vivir, sabiendo que tú estás contando a otro nivel nuestra historia y nos estás transformando para que seamos como ese Hijo esperado, tu Hijo Jesucristo, para que seamos a su imagen, para que podamos ser obedientes a ti perfectamente, Señor, cuando tu Hijo Cristo regrese. Pido, Señor, que Él sea la esperanza de todos nosotros. Pido, Señor, que Él sea también el consuelo en medio de estos días difíciles. Te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, incluso en este tiempo en que tenemos que vernos por internet, esté con nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor los bendiga. Que el Señor les regale un día precioso para estar pensando en Él, compartiendo en Él en familia. Recuerde, el Señor es tu fortaleza. El Señor está contigo. Nadie te va a sacar de sus brazos. Ni un coronavirus, ni ninguna decisión de quedarte cerrado en casa. Que el Señor te bendiga. Estemos en un periodo de oración estas semanas. Les pido, por favor, iglesia, estemos orando, estemos cuidando de los demás, estemos velando por ellos, llamando por teléfono a los demás, sabiendo si están bien. Si ustedes saben que alguien está pasando necesidad, por favor, hablen con alguno de los presbíteros, hablen conmigo, nosotros estamos atentos, o hablen con alguno de los diáconos también, por favor, para que podamos estar cuidando de todos. Quiero recordarles también que este mes vamos a seguir trayendo nuestros aportes de víveres, alimentos no perecibles, etc. De alguna manera, que tengo que comunicarles prontamente, a través del grupo de WhatsApp, vamos a estar haciendo esto. Así que va a haber cómo ayudar a aquellos que lo necesiten. Este es un tiempo en que va a haber apretura para todos, pero recuerden que el Señor siempre provee. Él siempre cuida de su iglesia. Y si es necesario que los que tenemos más podamos ayudar, lo vamos a hacer. Porque eso es lo que surge del corazón de alguien que ha reconocido que el Señor nos dio todo. Recuerden a los hermanos de Macedonia, que daban e incluso más allá de sus posibilidades, como nos dice 1 Corintios 8. Entonces, estén tranquilos, estemos en oración, por favor, quédense en casa, sean obedientes a nuestras autoridades y aprovechemos toda instancia para compartir el Señor. Que tengan un súper domingo, estoy disponible para lo que necesiten y les mando un tremendo abrazo. Muchas bendiciones. Chao, chao.